Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 1 minuto. Soy Ernesto Rivera. Los humanos del planeta Tierra vivimos el último año y medio angustiados, con ansiedad y miedo por la pandemia. Un pequeño agente viral puso al mundo de rodillas, cerró la economía de miles de millones de personas y llevó a la muerte por asfixia ya a más de 3 millones de personas. Las preguntas que todos nos hacemos es ¿por qué nos pasa esto? ¿Cuándo se va a terminar? Y también saber si es posible que enfrentemos otra pandemia en el futuro. Para responder estas preguntas, invité a un microbiólogo y doctor en ciencias naturales, formado en Alemania, quien investiga desde hace años bacterias y virus y ha reflexionado mucho sobre las razones por las que llegamos a esta pandemia. Bienvenido a Costa Rica Noticias, doctor Fernando García Santamaría. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación con usted. Es un honor para mí. Fernando, el viernes que pasó, usted presentó vía streaming una conferencia muy interesante titulada ¿Por qué ocurren las pandemias? Usted nos decía que hoy somos 7.700 millones de personas sobre el planeta y que cada año mueren unos 55 millones de personas. En este contexto, ¿qué tan importante numéricamente son los 3 millones de muertes por COVID? Obviamente son 3 millones de familias afectadas, pero en el contexto de la demografía mundial, ¿cuál es el impacto? Bueno, buenas noches otra vez y para mí es un placer estar con usted acá. Yo creo que es un tema sumamente importante para todos nosotros como seres humanos por el temor que le tenemos a las enfermedades y a la muerte. El hecho de que haya muerto ya 3 millones de personas en el siglo XXI de una enfermedad infecciosa que muchos sectores de la población global no esperaban, obviamente causa un impacto muy fuerte en esa incertidumbre y ese miedo que se tiene a la enfermedad y a la muerte. 3 millones de personas en 7.700 millones o más de habitantes que tenemos en la Tierra es posiblemente muy poco en términos numéricos. Sin embargo, el número de casos que se han reportado hasta el día de hoy son más de 147 millones de casos en todo el mundo. Obviamente representa una amenaza importante para la salud pública y obviamente genera una crisis sanitaria a nivel global. Obviamente esto nos impacta mucho. A pesar de que el número de muertes ha sido relativamente bajo, a pesar de que el número de casos ha sido relativamente bajo en comparación con la población mundial, pero no deja de tener un impacto. La pandemia por COVID, con este número de muertes relativamente tan bajo, sin duda alguna está dentro de las 10 pandemias más importantes en la historia de la humanidad. Así que en todo caso no es un tema menor. Doctor García, ¿hace cuánto tiempo viven los humanos sobre la Tierra y cómo afectó al planeta la actividad humana? El ser humano se estima que ha vivido sobre la Tierra alrededor de 200.000 años. Y la mayor parte de ese tiempo, unos 130.000 años, estuvo ubicado la especie humana solamente en el este del continente africano. Por diversas razones que se especulan, el ser humano empezó a migrar fuera de África hace unos 70.000 años atrás, llegando finalmente al sur de Sudamérica alrededor de hace unos 12.000, 15.000 años atrás. Y la población humana empezó a incrementar, particularmente en los últimos 150 años con el control de las enfermedades infecciosas, a través particularmente de la higiene y la potabilización del agua,
a través de las vacunas y a través de los medicamentos antimicrobianos como los antibióticos. Esto nos permitió a nosotros como especie humana controlar muchas de las enfermedades infecciosas que causaban muerte al ser humano, y esa es una de las principales razones por las cuales la población humana incrementó sustancialmente en los últimos 200 años. Hay una relación directa, usted en la conferencia lo mostraba, entre este dominio de la aparición, concretamente además de los antibióticos, y un despegue vertiginoso en la cantidad de gente viviendo sobre la Tierra y además en la cantidad de años que vivimos. Es correcto. Cuando no se tenía control de las enfermedades infecciosas, la expectativa de vida era muy baja. En muchos países no superaban los 40 o 50 años y la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Conforme nosotros empezamos a controlar las enfermedades infecciosas, ese patrón se revirtió. Empezamos a vivir más tiempo, prácticamente el doble. Solamente se estima que con el agua potable se incrementó en 10 años la expectativa de vida. Y al mismo tiempo hay una caída en la tasa de mortalidad infantil, que es posiblemente uno de los indicadores en salud pública más importantes que hay. Esto hace que entonces nosotros, simplemente por este control de enfermedades infecciosas, prácticamente estemos viviendo el doble de lo que vivíamos antes. Eso hace entonces que haya un incremento importante en la población mundial. Sin embargo, esto ha venido con un costo sumamente importante para nosotros como especie, pero particularmente el impacto que ha causado este incremento tan fuerte en los últimos 150, 200 años en la población mundial sobre la biosfera, sobre las geosferas de la Tierra, ha sido un impacto extraordinario, al punto tal de que nosotros en estos momentos, como seres humanos, como especie biológica que somos responsables de la sexta extinción biológica. Y para que nos quede muy claro, la quinta fue hace 65 millones de años, en meteorito que cayó en lo que conocemos hoy como Golfo de México, y fue lo que causó la extinción de muchas especies de reptiles y particularmente dinosaurios. Tuvo que venir la especie humana para causar un impacto tan fuerte sobre la biosfera. Hemos discutido mucho sobre el calentamiento global, hemos discutido mucho sobre el cambio climático, pero el impacto que tenemos nosotros en la biodiversidad es aún mucho mayor. Posiblemente vamos a vivir un colapso de muchos de los ecosistemas simplemente por las actividades humanas. Usted habla de esta sexta extinción. ¿Cómo se describe? ¿Qué significa este título? Vamos a ver, eso significa de que en la dinámica de la biodiversidad continuamente nosotros vamos a ver el surgimiento de nuevas especies y la desaparición de nuevas especies, de las especies que ya estaban sobre la biosfera. Esta aparición y desaparición de especies a lo largo del tiempo se puede considerar que es normal. Lo que no es normal, y hay que buscar siempre las razones con esto, es la dimensión o el nivel de desaparición de especies. Cuando el ser humano llegó al continente australiano, hace unos 50.000 años atrás, en ese continente existían muchas especies de mamíferos grandes que desaparecieron por la interacción que tuvieron con el ser humano. Cuando el ser humano se desplazó fuera de África hacia el continente europeo, ahí coexistió durante algún tiempo, varios cientos o miles de años, coexistió con otras especies del género Homo. La especie humana es el Homo sapiens. Coexistimos por algún tiempo con la especie Homo neanderthalensis y Homo denisovans. Y es muy probable que la interacción con el Homo sapiens haya causado la desaparición de estas dos especies de Homo. Es así como el ser humano ha causado la alteración de muchos ecosistemas en la biosfera, causando de paso la desaparición también de muchas especies. El impacto no es solamente en lo biológico
o cambios, digamos, en la temperatura de la Tierra, sino que en la misma forma hemos alterado muchísimos otros parámetros importantes, como puede ser por ejemplo, el ciclo de carbono, el ciclo del nitrógeno, y eso altera fuertemente la estabilidad de los ecosistemas. No salimos muy bien parados en el ranking de buenas especies en la historia. Desafortunadamente yo creo que no, yo soy sumamente crítico con respecto a la conducta que nosotros como especie humana hemos tenido y somos responsables, y lo tenemos que entender así, somos responsables de muchos de los eventos que en estos momentos estamos viviendo, sin duda alguna. Doctor, en la historia de la humanidad, haciendo este trazado que usted hizo, ¿cuándo comenzaron las epidemias y las pandemias? ¿Siempre existieron? ¿Es algo natural? Siempre se han dado, vamos a ver, en el marco de la interacción de todas las especies biológicas, es normal que cualquier especie sufra interacciones con microorganismos que les causan daño y que les causan muerte. Incluso yo mencionaba en la conferencia el hecho de que hasta los virus pueden infectar bacterias, o hasta incluso hay virus que infectan virus. Y eso es algo normal. Todas las especies biológicas, sin excepción, sufren infecciones, ya sea por virus, por bacterias o por otros tipos de parásitos que son un poquito más grandes. Y eso es enteramente normal en cualquier especie biológica. Lo mismo pasa con el ser humano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto va asociado a la densidad demográfica. Como le mencionaba, durante 130.000 años, la especie humana estuvo confinada en el este del continente africano. Hace 70.000 años empezamos a migrar. Pero un evento sumamente importante que yo discutí en la conferencia el viernes es el surgimiento de la agricultura. Y eso nos permitió a nosotros pasar de una costumbre nómada a una costumbre sedentaria. Es decir, empezaron los asentamientos humanos y empezó un incremento en las necesidades de las poblaciones humanas. Eso implica que habíamos más gente en menos espacio. Y en consecuencia, esa densidad permite la transmisión de las enfermedades infecciosas. La distancia entre personas dificulta la transferencia o la transmisión de las enfermedades infecciosas. Al mismo tiempo, con la domesticación de los animales, empezamos a tener contacto con microorganismos propios de las especies animales. En particular, bacterias y virus, pero también parásitos. Y nos empezamos a enfermar por virus y bacterias y parásitos que venían justamente de los animales. Eso es lo que se conoce en estos momentos como una zoonosis. ¿Antes eso era posible? Sí, claro, era posible, pero era más fortuito. Justamente con el incremento de las poblaciones humanas gracias a la agricultura, que hay un incremento de la densidad demográfica, empieza lo que se conocen como las epidemias, que son las enfermedades de las muchedumbres. Es decir, una gran cantidad de personas se infectan por un mismo agente infeccioso. El tema se complicó cuando el ser humano empezó, digamos, a desplazarse de sus zonas geográficas por temas militares, por temas comerciales, y entonces nos empezamos a desplazar. Y cuando nos desplazamos como seres humanos, vamos junto con nuestras bacterias, los virus y los parásitos que nos acompañan. Doctor, usted mencionaba una relación que me pareció a mí sorprendente por la claridad y por lo que implica para esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Cuál es la relación entre la domesticación de animales y la aparición de enfermedades como la tuberculosis, el sarampión o la viruela? Vamos a ver, estos son virus y bacterias que surgen particularmente de virus y bacterias que eran propios de los animales. Algunas especies biológicas de bacterias y de virus particularmente tienen la capacidad de hacer lo que se conoce en el estudio de las enfermedades infecciosas como el salto de especie.
Y es algo que nosotros estamos viviendo continuamente. Es decir, bacterias y virus, en general microorganismos, que usualmente colonizan o infectan animales, pueden pasar a otras especies de animales o incluso pueden pasar al ser humano. Eso es lo que se conoce como salto de especie. En algunos momentos puede ser que esa transmisión sea poco eficaz y que no se dé transmisión una vez de humano a humano. Pero en ciertos momentos puede suceder entonces de que se dé una transmisión de animal a ser humano y ese agente infeccioso pueda saltar a otros individuos de la especie humana. Y ahí es donde se generan entonces las epidemias o las pandemias de origen zoonótico, es decir, de origen animal. Eso lo hemos vivido durante muchísimos años en la historia de la humanidad. Posiblemente lo vivimos con la tuberculosis, con el sarampión, con la viruela. Más recientemente posiblemente lo vivimos también con el HIV-Sida y lo estamos viviendo en estos momentos hoy en día con el virus SARS-CoV-2, que también es de origen animal. Usted mencionaba que en el caso del sarampión tiene 7.000 años, si no entendí mal, de estar con nosotros. ¿Cuál es el origen de, digamos, ahora que estamos tratando, todos nos hemos vuelto un poco expertos en virus y en pandemias? ¿Cuál es el origen de estas tres enfermedades que son muy comunes? Sarampión, tuberculosis y viruela. ¿En qué animal? Bueno, vamos a ver, en el caso de la tuberculosis, que diversos estudios estiman que es posiblemente uno de los primeros patógenos microbianos que afectan al ser humano, que es de origen animal, posiblemente se evolucionó a partir de una bacteria que se encuentra en las vacas y en el ganado bovino, que se llama Mycobacterium bovis, que es posiblemente una de las bacterias más similares a el agente causante de la tuberculosis, que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esa transición tuvo que darse aproximadamente hace unos 10.000 años atrás. En el caso del sarampión, surge también de otro virus muy similar que se encuentra en el ganado bovino. Es muy similar al virus del sarampión que está circulando hoy en día, y ese salto de especies del ganado al ser humano se tuvo que dar posiblemente alrededor de hace 7.000 años atrás, tiempo suficiente para que este virus se fuera adaptando al ser humano. Y en el caso de la viruela también hay un virus muy similar que se encontraba o se encuentra en camellos, que posiblemente es el origen del virus de la viruela que durante muchos años infectó al ser humano y que la Organización Mundial de la Salud, gracias a la vacunación, consideró a partir del año 1980 como erradicado. Es la única enfermedad infecciosa, la viruela, que nosotros, digamos, hemos podido controlar completamente por medio de la vacunación. Cuando uno accede a las cifras de muertes que en la historia causaron estas enfermedades, claro, entiende por un lado el mecanismo que nos está atacando ahora. Se ha dicho que el SARS-CoV-2 es un virus que viene del murciélago, que mutó a un animal intermedio y que ahí nos llegó. Pero además entiende el daño que han hecho, que causó la viruela, que ha matado porciones enormes de la población mundial. Posiblemente, vamos a ver, la pandemia más fuerte que ha causado más muertes en la humanidad ha sido sin duda alguna lo que se conoció como la peste negra o la muerte negra durante la Edad Media. Esa es una infección causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis, que existe hoy en día. Existen varios sitios en el mundo en donde se puede encontrar esa bacteria y que incluso hoy en día sigue causando infecciones ocasionales en el ser humano, pero ya las condiciones de higiene evitan la transmisión hacia grupos de población más grandes. En ese caso en particular, en la Edad Media se asociaba a la infestación por ratas, particularmente, y la pulga de la rata era la que transmitía la infección al ser humano.
Se estima que el número de muertes por Yersinia pestis en la Edad Media tuvo que haber causado incluso hasta casi unos 200 millones de muertes en un periodo de 8 años aproximadamente. Y eso pudo haber representado el 60% de la población de todo el continente europeo. Sin duda alguna, esa ha sido la más impactante de todas. A pesar de que tenemos hoy en día el COVID y que está causando 3 millones de muertes en estos momentos, creo que nos ha ido relativamente bien. Tenemos en estos momentos otra pandemia vigente que no la podemos olvidar en ningún momento, que es la pandemia por HIV-Sida. Esta empezó, se estima, en el año 1981 y este es un virus que empezó a transmitirse entre muchos grupos de población. Y tenemos que entenderlo así, pasaron 15 años, desde 1981, creo que fue hasta el año 1996, en que ya se pudo disponer de un tratamiento específico contra el HIV-Sida, con las drogas antirretrovirales. Y esto ha permitido, si bien es cierto, no se bloquea la transmisión, pero ahora ya no se considera en estos momentos una enfermedad letal, sino que se puede controlar con un tratamiento. Entendámoslo de esta manera. Tuvieron que pasar 15 años para que se pudiera desarrollar en los laboratorios un tratamiento contra el HIV-Sida. 15 años. En el caso del COVID, necesitamos un año, básicamente, para el desarrollo de una vacuna. La pandemia por HIV-Sida desde 1981 al presente ha causado la muerte de más de 35 millones de personas. Y es una pandemia que aún continúa, la tenemos presente. Pero de la misma forma existen otras pandemias en estos momentos que siguen vigentes. Hay infecciones por vibrio cólera, que es un patógeno intestinal. Hay otras infecciones respiratorias como el MERS-CoV, que es, digamos, la segunda infección por coronavirus que empezó en el año 2012 y aún no se ha podido erradicar. Y en la misma forma hay otros brotes importantes que ya llevan bastantes años en diferentes partes del mundo, causando una mortalidad relativamente muy baja, pero es simplemente una bomba de tiempo lo que podemos esperar. Ahí vamos ahora sí a la pregunta del millón. ¿Por qué ocurren las pandemias? ¿Es posible que enfrentemos otra pandemia próximamente en el futuro? ¿Ya teníamos un aviso de que esto podía ocurrir? Sí, claro. Vamos a ver. A los que hemos estudiado las enfermedades infecciosas desde hace muchísimos años, realmente esto no fue una sorpresa. No es una sorpresa que ocurran las epidemias o las pandemias. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir y por qué tipo de bacterias o de virus principalmente van a suceder. Pero las predicciones se vienen haciendo desde hace por lo menos 15, 20 años atrás. Ya se sabe de una manera muy clara cuáles son todas estas condiciones que determinan la forma en que surgen estas enfermedades infecciosas. Y son 10 las principales causas que generan las condiciones para que se den las epidemias y las pandemias. Recordemos que la diferencia entre epidemia y pandemia no es en cuanto a la severidad, sino en cuanto a la distribución geográfica. Las principales causas de ellas son 10, yo voy a mencionar 9. De estas 9, los seres humanos somos responsables de todas ellas. Una de ellas tiene que ver con el cambio del uso del suelo y las prácticas agrícolas. Nosotros hemos deforestado gran cantidad de hectáreas para hacer cultivo. Es una consecuencia de la alimentación que se necesita como especie y viene directamente relacionado con el inicio de la agricultura. Obviamente los cambios demográficos y sociales, el incremento en la población humana, obviamente es un determinante fundamental. Estamos hablando posiblemente, yo las cifras que daba eran para el año 2019, eran 7.700 millones de personas, un poco más. Es muy
probable que ya estemos cerca de los 8.000 millones de personas y el número sigue incrementando. Sigue incrementando porque, si bien es cierto, mueren alrededor de 55 millones de personas todos los años, pero nacen 140 millones de personas. Es decir, el incremento en la población mundial continúa. Hay un tema de injusticias, inequidades y desigualdades en todo el planeta Tierra, no solamente entre diferentes países, sino dentro de cada uno de los países, en diferentes regiones, en términos de servicios de salud, en términos de alimentación, en términos de muchas oportunidades. Y esas diferencias tan importantes que se dan, obviamente, es un factor determinante para que surjan enfermedades infecciosas. Los hospitales y los procedimientos médicos que se hacen ahora son más invasivos, ahora hay muchas cirugías que antes no se hacían y muchas otras intervenciones son causa para que se presenten enfermedades infecciosas. De hecho, las infecciones intrahospitalarias son sumamente graves, y particularmente las que tienen que ver con bacterias que son resistentes a los antibióticos. Otro aspecto sumamente importante es la distribución de los alimentos a nivel global y el control de calidad que se hacen con estos alimentos y también con el recurso hídrico. Es raro encontrar agentes infecciosos en los alimentos cuando los alimentos son mal procesados. Lo mismo pasa con las fuentes de agua. Si las fuentes de agua no se cuidan y se contaminan con agentes infecciosos, son causa importante de muchos brotes a nivel mundial. De la misma forma, otro tema tiene que ver con la globalización y los viajes internacionales. Cuando yo estudiaba, y yo comentaba esto en la charla hace 30 años atrás, a uno le enseñaban la parasitología de Costa Rica y de Centroamérica y nos mencionaban de cuando en cuando algún parásito de otra parte del mundo. Viajar antes a otras partes del mundo, hace 30, 40 o más años atrás, era mucho más difícil que ahora. Yo en cualquier momento tomo un tiquete y me voy a la otra parte del mundo y me voy con mis parásitos, con mis bacterias y con los virus hacia poblaciones que no los tienen. Eso tiende a homogeneizar de alguna manera la distribución de los agentes infecciosos. Se han tomado también malas decisiones en políticas públicas que tienen que ver con el control y la vigilancia de las enfermedades infecciosas. El control que se estaba logrando de muchas de estas enfermedades infecciosas en la década de 1960 y 70 hizo que mucha gente pensara con una sensación de triunfalismo de que muchas enfermedades infecciosas se iban a controlar. Y se tomaron decisiones políticas de dejar de invertir en la vigilancia de las enfermedades infecciosas. Cuando se toma esta decisión surgen dos brotes o epidemias importantes. Una de ellas es la del HIV-Sida y la otra es la de la tuberculosis, que coexiste al mismo tiempo que el HIV-Sida. Obviamente todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y también con el cambio climático, del cual nosotros somos responsables directos. Esto hace, por ejemplo, que los vectores de muchas enfermedades infecciosas, por un incremento en la temperatura, empiecen a migrar de zonas que eran cálidas, de zonas que son cálidas, hacia zonas que anteriormente eran más frías. Fernando, se nos acabó el tiempo, pero nos dejas con toda la curiosidad de seguir aprendiendo, entendiendo. Nos queda claro que va a haber probablemente nuevas pandemias y que evitarlas o por lo menos prevenirlas depende de un cambio de conducta radical en el mundo como especie. Muchísimas gracias, doctor Fernando García. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fernando. Se nos acabó el tiempo. Una maravilla escuchar al doctor Fernando García. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.